El texto que vamos a leer es un texto conocido por nosotros. Libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a quedarnos con el versículo 2 de Romanos 12. Ese versículo 2, que yo le sugiero a usted que usted lo saque de la Biblia, lo escriba con su puño y letra. Y lo coloque en un lugar visible. Porque esa es la aspiración de nosotros. Convertirnos en creyentes que en todo momento manifestemos la gloria de Dios. ¿Cuánto quieren ser ese tipo de creyentes? Porque usted y yo como creyentes no tenemos vacaciones. Usted no puede decir, bueno, yo voy a vivir como cristiano el domingo, sí, el domingo en la mañana yo voy a la iglesia, me pongo mi mejor ropa, mi mejor imagen y voy a vivir como cristiano. Y de lunes a sábado yo tengo licencia para yo hacer como yo quiera hacer, para comportarme como yo quiera, para tratar a mi esposo como yo quiera, a mis hijos como yo quiera, sin tomar en cuenta lo que Dios dice. No, eso no es un cristiano. El cristiano tiene el compromiso de mostrar la gloria de Dios en cada momento de su vida. Y por eso dice Romanos 12:2, yo quiero que usted lo lea a voz en cuello, lo más duro que usted pueda, porque a eso es que usted quiere llegar, a convertirse en ese creyente distinto, ¿verdad? Diferente. ¿Estamos conmigo? Vamos a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Después de unos 2 domingos, volvemos otra vez a este hermoso y querido pasaje de Romanos 12. ¿Saben por qué? Porque en eso es que queremos convertirnos. Queremos convertirnos en creyentes según este perfil que está acá. ¿Cuál es el perfil que vemos en Romanos 12? Y vamos a hacer énfasis en eso, porque usted no se imagina, usted no tiene idea de la cantidad de personas que profesan el cristianismo, que dicen que son cristianos, que van a una iglesia, pero lamentablemente no viven como cristianos. Y nosotros queremos hacer una iglesia, no solamente que digamos que somos cristianos, estamos aspirando, ¿verdad? Sino que en toda nuestra manera de vivir, nosotros glorifiquemos y manifestemos a Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. Que no importando el lugar, no importando las circunstancias, nosotros manifestemos a Cristo. Y en Romanos capítulo 12 está bien definido lo que Dios quiere de nosotros. En Romanos capítulo 12, vuelvo a repetirle, hay como ese retrato de ese creyente fiel en el que debemos aspirar y debemos luchar día a día para convertirnos en ese cristiano. Es un cristiano que está sometido a Dios, rendido a Dios, según el versículo 1. Pero según el versículo 2, es un cristiano que ha roto con los valores de este mundo. No os conforméis a este siglo. Y más adelante veremos otras características de ese creyente que manifiesta a Cristo. Según el versículo 2 de este capítulo 12 de Romanos, hemos estado hablando sobre la serie Separados de los valores del mundo. Y en el primer sermón de esta serie hablábamos sobre cómo podemos obtener lo mejor de Dios. Dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la persona más feliz en el mundo no es la que tiene mucho dinero, aunque el dinero es necesario. No es la que tiene mucha salud, aunque la salud es necesaria, muy buena. Pero hay mucha gente con dinero y con mucha salud que va rumbo al infierno. Pero la persona más feliz en el mundo es la persona que va caminando rumbo a la voluntad de Dios.
la que comprobó cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo me temo que muchos creyentes están siendo tentados a caminar, andar en este mundo sin tomar en cuenta lo que Dios pide de ellos. Y por eso el salmista decía: enséñame, oh Jehová, tu camino. Y el Salmo 23 nos dice que el Señor tiene la capacidad y quiere hacerlo, quiere guiarnos por senda de justicia por amor a su nombre. Mire, caminar en la voluntad de Dios produce la más grande felicidad. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? En el versículo que estamos estudiando, que esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Eso vimos en el primer sermón de esta serie. En el segundo sermón de la serie vimos que se hace difícil la vida cristiana porque estamos luchando contra tres enemigos. Estamos luchando contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Pero no se preocupe, que Dios nos ha dado el poder para ser victoriosos. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas que están en los aires. Pero usted y yo estamos equipados para ser vencedores en esta guerra espiritual. En esta hora, nuestro tema es amantes fieles del Señor. Y usted, cuando yo hablo de un amante fiel, ¿verdad? Usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Usted sabe cuál es el sentido de la palabra, siendo un amante fiel. Ninguna relación matrimonial va a durar mucho si uno de los integrantes dice: bueno, yo voy a hacer todo lo posible por amarte a ti, por convivir contigo, pero esa misma persona tiene una vida secreta donde tiene ciertas escapaditas. Lo que pasa es que en el matrimonio la cosa está clara, y los hombres y mujeres que estamos acá, que son casados, tienen eso muy claro. La mujer dice: yo estoy dispuesta a aguantarle a ese hombre hambre, todo tipo de escasez, pero hay una cosa que está definido o que está definida en esta relación matrimonial, y es que no hay otros amantes. ¿Usted ha visto alguna persona que diga: bueno, no hay problema, yo a mi esposo yo lo soporto todo, o a mi esposa yo lo soporto todo? No hay un asunto que ponga en tanta crisis a un matrimonio que cuando se habla de una infidelidad. Pero en esta hora yo no quiero hablar de infidelidad física o matrimonial, sino infidelidad espiritual. Y en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 12 específicamente, el Señor nos da la pauta para una verdadera salud espiritual, una verdadera relación espiritual con nuestro Dios. Y cuando el apóstol dice: yo no quiero que ustedes se amolden al mundo actual, él está poniendo la cosa clara. Está diciendo: yo lo quiero a ustedes para mí mismo, lo quiero para mí solo. Dios no admite, en esa relación entre usted y él, no admite otros amantes. Y Dios está haciendo muy claro. Él está diciendo: no, está dando una orden. No quiero que se acoplen. No quiero que ustedes se adapten al sistema, al modelo de este mundo. Y déjeme decirle una cosa: si hay un elemento, si hay una situación que está quitándole poder a la iglesia, quitándole poder a muchos hermanos, es ese coqueteo que tenemos, que se tiene con el mundo, con el sistema del mundo. En el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, usted ve a Dios quejándose con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo había cometido lo que se llama adulterio espiritual.
¿Y qué es adulterio espiritual? Cuando el pueblo de Israel se va a adorar a otros dioses. Y Dios es celoso. Incluso lo escribió en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona al mundo, no os conforméis a este siglo, a este mundo, está hablando de ese sistema de valores que está controlado por Satanás. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado para no vernos de repente haciéndole coro al mundo. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por mundo? ¿Cómo define Dios al mundo? Cuando se habla de mundo en la Biblia, se está refiriendo, puede referirse a varias cosas, por lo menos a 3 cosas. Mundo, la gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo ahí, ¿se refiere a qué? A la gente. Amó Dios a ese mundo, a la gente. Y por eso dio su Hijo unigénito. Pero también se refiere al mundo como la creación, la vegetación. Sin embargo, el mundo a que se refiere Romanos 12:2 no es ese tipo de mundo. Se refiere a sistema. Se refiere a ese mundo de ideas, ese mundo de cosas que opera en contra de la voluntad de Dios. A ese mundo se refirió Jesús, se refirió Juan, en 1 Juan 5:19, cuando dijo, y el mundo entero está bajo el control del maligno. Satanás está produciendo ciertos elementos. ¿Para qué? Para traernos a nosotros al mundo. Él quiere que usted y yo corramos en la misma dirección de este mundo. Y si nosotros aceptamos la inversión del mundo, cuando nosotros nos comportamos de la manera que el mundo se comporta, estamos en la mano de Satanás. Y por eso el apóstol es muy categórico. No os conforméis a este mundo o a este siglo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a los criterios mundanos para vivir nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando? Pasan 2 cosas. Número 1, perdemos el gozo de ser cristianos, pero también perdemos el poder de Dios. En esta época de la historia, es la época donde más creyentes hay. Más creyentes hay. Más creyentes que son presa de problemas emocionales. Creyentes que no sonríen. Pero también creyentes que no tienen poder. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos en nuestra vida el sistema de valores del mundo como nuestros valores? Que Dios se aparta. Alguien ha dicho, tú puedes ir donde va la gente, tú puedes ir donde va el mundo y puedes hacer las cosas que ellos hacen, pero no tendrá ningún poder de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Hay mucha gente en estos tiempos que ha corrido con el mundo, que ha invertido los papeles. Como decía el hermano José el domingo pasado, ha confundido lo santo con lo profano. Y ya, ahí no hay presencia, ahí no hay poder, ahí no hay gozo. Y esa es la verdadera verdad, o la gran verdad. El mundo tiene muchos elementos para seducirnos, porque alguien ha dicho que hay como una línea muy fina. Anteriormente, oigan bien, no es que el evangelio haya cambiado, no, el evangelio es el mismo. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero lo que pasa es que antes usted podía ver que la línea que dividía al cristiano del no cristiano era una línea muy gruesa, muy ancha. Ahora esa línea se ha como reducido un poquito y ya como que no se percibe mucho la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no lo es. Anteriormente usted iba preguntando por un cristiano
Sí, el que es cristiano, sí. Mire, vive a 20 kilómetros de aquí, pero sí, yo lo conozco. Ahora en el mismo vecindario, en el mismo complejo, en el mismo patio. Pues yo no sabía que era cristiano. ¿Saben por qué? Porque no estamos poniendo en nuestra vida en práctica lo que dice la palabra de Dios. El creyente tiene otra manera de comportarse, tiene otro estilo, aún de enfrentar los problemas, de enfrentar la crisis. Pero quedémonos con la palabra mundo. Cuando la Biblia habla de mundo, cuando Dios habla de mundo en este pasaje de las Escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Y mire, y lo bueno de la Biblia es que la Biblia misma explica la Biblia. No le crea a esa gente diciendo, bueno, para entender la Biblia, mire, vamos a leer este otro libro. Yo tengo este libro para explicarlo. No, la Biblia se explica sola. Decía Martín Lutero, la Biblia es como un león, se defiende sola. Suéltela, léala, escudriñela. Y como estamos en el mes de la Biblia, es muy atinada, ¿verdad?, la referencia. Veamos qué es lo que dice la Biblia acerca del mundo. Cuando usted busca su Biblia, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, escuche lo que dice. Si usted puede buscarlo, lo leemos juntos. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Recuerde que estamos conectados en Romanos capítulo 12, versículo 2, que habla de que no nos conformemos a este siglo, a este mundo. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo. Y vaya subrayando la palabra mundo y la palabra amor. En tan solo 2 versículos, usted verá cuántas veces se repite la palabra mundo y la palabra amor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí agrega los deseos de la carne, los deseos de ¿qué? De los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vuelvo a repetirle, deje su Biblia abierta por ahí y note las veces que en estos 2 versículos se repite la palabra mundo y la palabra amor. Noten las veces que se repiten. Cuando hay una palabra que se repite mucho en un texto, préstele mucha atención. ¿Cuál es el problema principal aquí? Usted está notando que se habla mucho de mundo y de amor. ¿Cuál es el problema principal? Es como una competencia. Es como esa competencia de ofertas por el amor suyo. El amor suyo, el mundo y lo que Él ofrece, y Cristo y Dios. Entonces tenemos esa competencia por el amor suyo. El mundo quiere que usted lo ame, que usted ame al mundo y las cosas que Él le ofrece. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted lo ame a Él. Y usted necesita, oiga bien, necesita definirse. Amén. Tiene que definirse, porque nadie puede amar a 2 señores. La idea principal en este texto, vuelvo a repetirle, es una competencia por el amor suyo. El mundo está sirviendo sus mejores platillos, el mundo y sus deseos. Por otro lado, está Dios. O sea, el mundo le ofrece al mundo y todo lo que ese mundo ofrece. Pero por el otro lado, tenemos a Dios ofreciéndole también su amor. Y noten una cosa, miren todo lo que el mundo ofrece, que está resumido en 3 cosas. Y preste atención a estas 3 cosas, porque siempre que el mundo toque su puerta, escúcheme bien, siempre que el mundo toque su puerta para llamar la atención suya, Él le va a presentar a usted 3 cosas.
tres armas poderosas, que es muy codiciada por nosotros. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero son los deseos de la carne. En otra palabra, la pasión de sentir. Y nosotros hemos dicho que esta generación es una generación que quiere sentir. Por ejemplo, yo invité a una persona en una ocasión a una actividad. Yo no siento ir. ¿Y por qué usted no ora? Ah, es que yo no siento orar. Y no es que no siento leer la palabra. Sí, la gente que vive por el sentimiento. Y puede ser una gente que vaya a un culto y no le guste porque no sintió nada. Es la generación y la gente que solamente quiere experimentar y quiere sentir. ¿Sabe cómo se llama eso? Hedonismo. Y eso es lo que el mundo dice. Pero si a ti te gusta eso, hazlo. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a nosotros en su palabra? ¿Quién fue que dijo que nosotros vivimos por sentimiento? Bueno, hoy hablé con una persona que me dijo que es lo que diga su corazón. Tengan mucho cuidado con eso. Porque en la Biblia define el corazón como engañoso y perverso. Y dice que del corazón del hombre salen las mentiras, los adulterios. Oiga, el corazón humano es una fábrica de pecado, de contaminación. Tengan mucho cuidado, porque muchas veces ese deseo de sentir nos desvía del camino correcto. Y usted sabe que por generaciones ha habido ciertas confusiones dentro del pueblo de Dios. Y la confusión más grande ha venido cuando la gente se está basando en sus sentimientos. Tenga mucho cuidado, porque nuestra vida cristiana no depende de sentimientos. Depende de una relación personal de obediencia a Dios. Conocí una persona que me decía, mira hermano, yo estando en pecado horrible, yo sentía la presencia de Dios. Tenga mucho cuidado. Y él estaba contento con eso. Cuidado con eso. Porque hay mucha gente que en el día final van a decir al Señor, Señor, pero mira, yo profetizaba en tu nombre. Y yo en tu nombre hacía muchos milagros. Y tú te manifestabas en mi vida. Y oiga, la más terrible respuesta de los labios del Señor es, apartado de mí, hacedores de maldad. Así que el enemigo siempre va a venir, el mundo vendrá siempre con los deseos de la carne, y sobre todo en este tiempo que hay tantas pasiones y tanta invitación. Usted abre su celular para ver un mensaje y ahí le mandan, lo bombardean. Usted tiene que tener mucho cuidado para no llevarse de lo que usted sienta. Pero mira la segunda herramienta del mundo, los deseos de los ojos. Usted no ha visto que ese hombre como que no se le llenan los ojos. Y los deseos de los ojos aquí tiene que ver con la pasión por tener. Y mientras más tengo, y eso hace que yo descuide cualquier cosa por yo tener. Y esto es materialismo. Nótese que estos tres elementos los utilizó Satanás cuando tentó a Jesús. ¿Tú sientes hambre? Sí. Pues permite rápidamente que estas piedras se conviertan en pan. Pasión de sentir. Que te voy a dar todo el reino. Materialismo. Todas las estrategias que Satanás está utilizando, que está envolviendo, es un engranaje maligno. ¿Sabe para qué? Para que nosotros caigamos en una de esas tres trampas. Los deseos de los ojos, de la carne, perdón, la pasión de sentir. Los deseos de los ojos, la pasión de tener. Y más que eso, la parte 3, la vanagloria de la vida, la pasión de ser. Y por eso que usted ve que hay tanta gente que hace lo indecible por ser famoso. Hay gente que pueden llegar hasta ridiculizarse en esos programas de televisión. Van y cuentan su intimidad para que la gente le dé. Conozco una persona que ella hizo lo indecible por ganar un puesto en el ayuntamiento. Se endeudó.
Y pasaron los 4 años y sigue endeudada y enferma. La gente hasta le vende su alma al diablo por ser reconocida. La vanagloria de la vida. Cuando yo era un adolescente, oí la historia de un hombre, vecino de mi casa, que se fue a un río donde había una ceiba. ¿Alguien conoce la ceiba aquí? Lo conocen la ceiba. Ese árbol de ceiba está ligado a mucha mitología, a muchas supersticiones. Uno no quería pasar por ahí porque se le engrifaban los pelos a uno. Y ese hombre fue a ese lugar a hacer un pacto con Satanás porque él quería ser rico. ¿Verdad? Yo lo vi, a mí no me lo dijeron. El hombre llegó a su casa y murió. Sí, porque esa seducción, oiga, esto que el mundo ofrece, porque la gente cree que solamente el rico, el avaro, y que solamente son la gente rica los que tienen deseo de ser, deseo de posición, no. A veces la gente más humilde de posición económica es la gente que tiene más deseo de grandeza. Muchas veces usted ve personas que son ricas, y si no se lo dicen, usted no lo cree. Hacen su fila normalmente, se mantienen sencillos, pero hay mucha gente que no son de posición económica aceptable o grande y están siendo esclavos de estas cosas. Hermanos, eso es lo que el mundo nos ofrece a nosotros. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando leemos Romanos 12:2, y Pablo dice, no se conformen a este mundo, está diciendo, tengan mucho cuidado con eso que el mundo le ofrece. Porque ¿saben una cosa? Eso es atractivo, ¿verdad? Es atractivo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero usted y yo tenemos otro estilo de vida. Usted y yo tenemos los ojos en otro lugar, no en la cosa de la tierra, tenemos los ojos en el Señor. Y es por eso que la gente no ve diferente. Porque no estamos ambicionando la cosa que ellos ambicionan. Lo que es importante para ellos no es importante para nosotros. Nuestra escala de valores es diferente. Para la gente del mundo, ellos quieren satisfacción, quieren sentir, quieren ser, quieren tener. Pero nosotros, como dice la palabra, tenemos nuestra mirada fija en el galardón. Y un creyente así es un creyente que está modelando a Cristo. No está contaminándose con la cosa de este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿está modelando la iglesia actual Romanos 12:2? ¿Es verdad que nosotros no estamos conformándonos a este mundo? ¿Es verdad que nosotros tenemos un estilo de vida diferente? ¿Es verdad que usted y yo como cristianos hemos asimilado lo que dice la palabra y estamos felices porque hemos descubierto para nuestra vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Yo quisiera decirle que sí, que eso es así. Pero la realidad dice otra cosa. Es más, las encuestas dicen otra cosa. Dice que no. Que tristemente, muchas veces nuestros intereses son los mismos intereses de la gente que no conoce a Dios. Y muchas veces la gente que está cantando en la iglesia y proclamando a Cristo como Señor en su vida, tiene las mismas situaciones que tiene la gente que no hace eso. Yo creo que nosotros debiéramos hacer una profunda revisión de nuestro caminar con Cristo. Porque los pronósticos dicen que la iglesia de Cristo de este siglo XXI es una iglesia débil y mundana. Pero usted no está en ese paquete. Usted está aquí hoy diciendo, no, yo voy a hacer una profunda revisión de mi vida. Y todas aquellas cosas que no se correspondan con la nueva naturaleza, yo voy a sacarla de mí. En el nombre de Jesús.
y mediante el auxilio del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto creen que Cristo viene pronto. Yo no sé cuánto creen que el mundo como que va muy rápido. Todos los días escuchamos cosas diferentes. Hermanos, Dios nos está hablando. Y nos está diciendo, mira, tómame en serio. Toma mi palabra en serio. Toma mis asuntos en serio. Hace unos años, un ministerio hizo una encuesta entre creyentes de diferentes edades, de 20 años en adelante, hasta 70, bueno, hasta... Eso era para medir hasta qué punto el mundo se ha metido en la vida cristiana. Y oiga, un porcentaje alto de creyentes están de acuerdo con la unión libres, están de acuerdo con los juegos de azares, están de acuerdo con las fantasías sexuales, están de acuerdo con las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Usted me está oyendo asombrado, ¿verdad? Están de acuerdo con ver pornografía, están de acuerdo con tener un aborto, están de acuerdo con comportamientos homosexuales. ¿Qué le parece? La Biblia dice que en estos postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Y un amador de sí mismo es aquel que hace la cosa para satisfacerse. A mí me gusta y yo puedo hacerlo. No es ilegal, pero está ignorando lo que dice la Biblia. Está ignorando lo que Dios dice. Y una persona que viva según los valores del mundo no puede de ninguna manera agradar a Dios. En Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo, los que viven según el estilo de vida del mundo no pueden agradar a Dios. No se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando yo pregunto, ¿se parece el creyente de hoy en la práctica a lo que dice Romanos 12:2? ¿Se parece? Es más, muchas veces a la menor oferta de este mundo nosotros cedemos. A veces no tenemos la capacidad de irnos en contra del rey, decirle, rey, no, eso no es verdad, yo no voy a comer esa comida. Haga lo que usted quiera, pero yo no como esa comida. Lo que Dios está reclamando de nosotros es que no corramos según el sistema. Por ejemplo, los jóvenes tienen mucha presión hoy. Mucha presión. Las jovencitas, los jovencitos. Mucha insinuación. Porque miren qué es lo que está pasando. Esas cosas, por ejemplo, los deseos de los ojos. ¿Quién inventó el sexo, por ejemplo? Dios. Pero Dios tiene una manera para que usted lo practique. Ahora el mundo quiere ofrecerle eso a la gente de manera gratuita y de manera ilegal. Tener novia en estos tiempos. No, ya eso no se usa. Eso es lo que dice el mundo. Pero todavía los jóvenes cristianos dicen, no, yo voy a llegar virgen al matrimonio. Me voy a guardar para Dios. Es la única manera de yo ser bendecido, de yo ser bendecida. Aunque la gente diga que no, y aunque usted cuando diga esto, los demás estén burlándose, pero ¿cómo? ¿Y de dónde apareció este? Este es un extraterrestre. No, usted está diciendo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener no es malo. Tener una buena casa, eso no es malo. Tener un vehículo, no. Pero el amigo quiere darle eso a vapor. Mira, vamos a hacer tal cosa. Tú puedes hacer, mira, todo el mundo lo hace. Y así la gente logra cosas de manera ilícita. Y esa cosa le está trayendo, le trae amargura a su corazón. Entonces,
La pregunta es, tomando en cuenta Romanos 12:2, la pregunta es, en este momento, y quiero que ustedes reflexionen, y que ustedes se pongan en ese sitial de Romanos 12. Y mi pregunta es, ¿realmente usted ama a Dios? Y recuerden la pregunta que hicimos al principio, del esposo y la esposa. ¿Cómo se siente la esposa cuando comienza a oír rumores de que su esposo le está siendo infiel? ¿Cómo se siente? Hay esposas que pagan un dineral, un detective para... Yo solamente quiero comprobar que eso sea verdad. Que se siente... Ahora, la pregunta es, échale un vistazo a Cristo. ¿Qué le faltó a Cristo hacer por nosotros? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó a los hombres hacerle a Cristo por nosotros? Él está en la cruz, bueno, antes de llegar a la cruz, burlado. Yo creo que la peor ofensa que pudo Cristo recibir fue cuando lo llamaron Belcebú. ¿Usted se imagina? Príncipe de los demonios. Se burlaban de él y oiga, y cuando a él acepta, él soporta la burla por nosotros. Usted sabe que la muerte de cruz era la muerte más horrible que había. Es más, era una muerte que no era una muerte aprobada por el pueblo de Israel. La pena máxima en Israel era la muerte apedrada, la lapidación. ¿Recuerdan la mujer adúltera? Los judíos, los romanos tenían la pena de muerte máxima, la cruz, pero era a la persona de más bajo nivel, persona que no. Y Cristo soportó la vergüenza de la cruz por nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente Cristo? ¿Cómo se siente Dios cuando Él observa que usted se está dirigiendo, se está conduciendo según los criterios de este mundo? Según lo que el mundo dice. Usted quiere ir al último grito de la moda. Usted quiere competir con el mundo. ¿Cómo se siente el Señor con eso? Mi pregunta persiste. ¿A quién ama usted realmente? ¿A quién ama realmente? ¿Usted está amando a Dios? Y mire, y la pregunta pareciera ser como una pregunta innecesaria, pero pastor, ¿cómo es que a quién amamos nosotros? ¿Cómo? Pero que eso sé. Y no estamos en la iglesia y no estamos, no, eso es indiscutible. A quien amamos es a Dios. Ahora, lo que yo quiero que usted recuerde es que Dios está reclamando exclusividad. Exclusividad. Primera Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, o sea, los valores del mundo, como un medio para usted obtener gratificación. No amen al mundo. No amen ese sistema del mundo. Y usted preguntará, pero ¿y por qué? Y la respuesta es, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Usted sabe lo que significa esto? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, hermanos, el asunto es muy serio. Porque así como existe el adulterio físico, existe el adulterio espiritual. Adulterio espiritual es vida compartida, es fe compartida. Y déjeme decirle algo, muchas veces nosotros podemos conocer la Biblia, conocer las Escrituras, y podemos hacer como un hábito de venir a la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos convertimos en astutos pecadores que saben disimular su pecado. Mire, yo le quiero contar algo.
¿Ustedes han oído de algún pastor que haya caído? ¿Un predicador que haya caído? ¿Cómo es que cae una persona? ¿Cómo que cae una persona? Yo le pongo otro ejemplo. ¿Usted recuerda ese traumático y funesto 11 de septiembre? ¿Usted cree que eso del 11 de septiembre del año 2001, eso fue algo que alguien se levantó ese día 11, miró el reloj, pero mira, son las 10 de la mañana ya, ¿qué hago hoy? Déjame irme al aeropuerto, hombre. ¿Usted cree que fue así? Pero cualquiera tumba a Torre Gemela. ¿Usted cree que eso fue así? Dicen los expertos que eso llevaba, bueno, el hermano José estaba allá en ese momento, y eso llevaba años y años de preparación, yendo al aeropuerto, incluso hasta viajando, pagando y viajando a ver cómo es que funciona la cosa, y de repente, el golpe, un plan perfecto. Eso es lo que pasa cuando la gente cae, no cae de repente. La gente comenzó a acumular cosas y a acumular cosas, y cuando viene a ver ya no puede ocultar su situación, su pecado, y viene la caída. Tengan mucho cuidado, porque cuando venimos a la iglesia aprendemos a cómo se comporta un cristiano, y yo puedo comportarme públicamente de manera impecable, porque cuando hablamos de santidad se refiere a los tres aspectos de la vida. La vida pública, ahí es muy fácil, la gente me ve y yo puedo poner mi mejor pose, incluso yo puedo usar cierta fraseología cristiana. Varón de Dios, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Hay mucha gente así, que en su vida pública ellos han aprendido el arte de imitar bien cómo se comporta un cristiano. Pero seguimos para adelante en la vida privada. Ahí ya la cosa es más diferente. Ahí sus hijos saben quién es el hombre, la esposa sabe quién es el hombre, el esposo sabe quién es esa mujer, saben cómo se comporta. Pero hay otro elemento que es la vida oculta, esa vida íntima, donde solamente usted y Dios llegan. Mis hermanos, no nos conviene a nosotros ir al mundo. Oye, lo que estoy diciéndole es un asunto muy fuerte. Estoy hablando de lo que Dios más aborrece. Y el apóstol Santiago, un medio hermano del Señor, en Santiago 4:4-5, mira la sentencia que él da. Él dice, oh almas adúlteras, es una exclamación, oh almas adúlteras. Y lo dice de manera casi violenta, oh almas adúlteras, asombrado. Ustedes no saben que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el versículo 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Hermano, este sistema mundano está en contra de Dios. Fue quien crucificó a Cristo. Nosotros no podemos vivir según las normas de este mundo. Si Dios dice que es malo, porque no es la opinión mía, ni es la opinión suya, es lo que Dios dice. Y Dios dice, usted no puede conformarse al modelo de este mundo. Recuerde que el mundo está usando todos los medios para atraerlo. Así que en estos días es muy importante que usted revise su vida cristiana. El mundo está gobernado y está orquestado por Satanás. El mundo llevó a Cristo a la cruz. El mundo se opone a Dios. ¿Usted cree esa política que hay, esa política
en contra de la vida, esa política de que la madre puede matar al niño en su vientre aún con 9 meses de gestación, y esa campaña tan abierta y de tanto apoyo a la homosexualidad, a los, ¿cómo que se llaman tantas letras? L, que yo, que es, todas las letras del abecedario. ¿Usted cree que ellos no saben que eso no procede? Ellos saben. Mire, la vida más miserable, la vida de más miseria, la vida que viven esa gente que quieren cambiarse de sexo, los homosexuales, viven la peor vida y ellos lo saben. La ciencia lo dice, pero que el problema no es con eso, el problema es que la gente quiere, el mundo quiere oponerse a Dios, oponerse. Y ellos van a hacer lo que sea por oponerse a Dios. Hermano, ese es el mundo que usted no debe amar, tiene que romper con ese mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted se ha descuidado y su vida ha estado influenciada por los principios del mundo, esta hora es una hora para usted arrepentirse. Si usted está siendo influenciado por algún criterio mundano en su vida, usted se ha alejado del principio bíblico y está viviendo según el principio del mundo, usted tiene que arrepentirse. Tiene que darle la espalda a las cosas del mundo. Y alguien lo expresó de esta manera. Él dijo: cualquier cosa que oscurece mi visión de Cristo, cualquier cosa que me quite el gusto por las Escrituras, cualquier cosa que me quite el deseo de orar, el hábito de orar, cualquier cosa que empañe la visión de Cristo, esa cosa es del mundo y yo tengo que repudiarla. Cualquier cosa que está empañando su crecimiento cristiano, cualquier cosa que está empañando en su vida el fruto del Espíritu, usted necesita romper con eso. No tiene que negociar con el mundo, ni con la carne, ni con Satanás. Simplemente romper con eso. La Biblia recomienda que cuando hagamos eso, tendremos paz. Tendremos el favor de Dios. Porque todo el afán del enemigo es quitarle a usted su comunión con Dios. Quitarle su comunión con Dios. Y usted no debe permitir esas cosas. Yo quisiera finalizar en esta hora diciendo: ¿cuál es el ataque que el enemigo usa con usted para traerlo hacia él? De las 3 cosas que hemos dicho, ¿a cuál de las 3 usted es más vulnerable? ¿A cuál de las necesidades del mundo usted es más propenso a caer? ¿A los deseos de los ojos? Eso es el sentir. ¿Los deseos de la carne? ¿El ser? ¿El tener? Y la vanagloria de la vida, el ser. Usted tiene que descubrir cuál es su punto débil, cuál es su área débil. Y tiene que tomar acción con eso. Tiene que tomar acción con eso. Si usted descubre, bueno, mi punto débil, la parte más vulnerable mía son los deseos de los ojos, o los deseos de la carne, o la vanagloria de la vida, usted necesita tomar una determinación. Cuando usted descubra cuál es esa parte floja suya, esa parte más vulnerable, que el enemigo sabe cuál es su parte débil, cuando usted lo descubra, usted necesita tomar acción al respecto. Y una acción sería coger un ayuno por 3, 5, por 7 o más días, un ayuno de no ver televisión, no ver películas. Ayune de toda actividad cibernética. Y usted va a descubrir una cosa.
A menos que no sea para su trabajo, su computadora, no la use. Déjese estar largas horas navegando en las redes sociales. No, ayune de eso. Oiga bien, y cuando usted tome este ayuno de las redes sociales o de televisión, de películas, cosas así, usted va a comprobar una cosa. Usted va a comprobar que Romanos 13:14 es verdad. Dice Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que está matando la comunión de mucha gente en estos tiempos es que ellos mismos están proveyendo para los deseos de la carne. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Así que yo espero que usted en esta semana, usted no lo intente, sino que usted se entrene, se va a entrenar en su vida, para usted vivir una vida de acuerdo a Romanos 12:2. No conformado a este siglo, sino siendo transformado. ¿Por qué? Por medio de la renovación de su entendimiento. Y usted va a estar feliz. Porque mire, no hay nada que traiga más infelicidad y más depresión y más ansiedad que la confusión. Una gente confundida, que no sabe para dónde vas, pero una persona que se dispone a vivir como Dios manda, viviendo en su palabra, dice la Biblia, va a comprobar cuál es para su vida, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y usted quiere saber una cosa que traiga más paz a la vida de uno, que usted sabe para dónde va, que usted sabe qué paso está dando, que están dando en luz. Dios quiere levantar un pueblo en este tiempo que viva de acuerdo a su palabra, que viva según Romanos capítulo 12. ¿Cuántos quieren vivir según Romanos capítulo 12? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos ayude a ser amantes fieles tuyos, porque no hay espacio para otros amantes. Fuimos comprados con precio de sangre. Fuimos comprados no con oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, tú mereces que te honremos. Tú mereces que te seamos fieles. Tú mereces que no nos conformemos a este mundo. Tú mereces que nosotros día tras día revisemos las normas tuyas, para que nos conduzcamos en este mundo según tú nos has mandado. Padre, que en esta semana tu Espíritu Santo produzca en nosotros una revolución de tal modo que la gente pueda ver que somos diferentes, que tenemos criterios diferentes, que tenemos estilo de vida diferente y que conocemos tu perfecta voluntad. Te pido que bendiga a tu iglesia en esta hora, Señor. Bendice a la iglesia que está aquí presente y aquellos que están ahí conectados con nosotros a distancia. Si alguno está enfermo, te pido que tú le sanes. Si alguno en esta hora, aquí en este lugar, está enfermo, yo te pido que tú le sanes, Señor. Si alguno en este momento reconoce que está viviendo la vida cristiana media, viviendo según los criterios mundanos, yo te ruego en esta hora que tú traigas espíritu de arrepentimiento y fe, y que puedan haber cambios radicales en esa persona. Padre, gracias. Bendice nuestra vida, bendice tu iglesia, bendice tus hijos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a serte fiel todos los días. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nuestra meta es reflejar a Cristo. Amén.